Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro segundo webinar especializado en ganado lechero. Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta emisión de nuestro webinar, donde tendremos dos ponencias muy interesantes. Una por parte del doctor Luis Humberto, quien es el líder técnico de ganado lechero en Trout Nutrition, y la otra del nutriólogo Jesús Rubicel. Empezando, vamos a presentar al doctor Luis Humberto. Él es médico veterinario zootecnista egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una maestría en producción animal por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha trabajado en la industria lechera desde hace más de 30 años en diferentes empresas, como CIA Nestlé, forrajera de ganaderos de Aguascalientes, técnicas nutricionales, como consultor independiente también, y por último, en Trout Nutrition México, como líder técnico de ganado lechero. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Le cedo el control para que pueda mostrarnos su presentación y su ponencia. Les recuerdo que tenemos un apartado de preguntas y respuestas donde pueden ir depositando cada una de ellas y posterior a cada una de las ponencias habrá una ronda para que los ponentes puedan contestarlas. Y si quedan algunas en el tintero, pues se les dará seguimiento vía correo. Muchas gracias y adelante, doctor. Muy buenos días, de antemano agradezco su presencia virtual. El tema de su servidor a tratar el día de hoy es la importancia de la alimentación sólida en las becerras. Si recordamos en el primer webinar que tuvimos con las charlas extraordinarias de parte de nuestra compañera, la doctora Sonia Ibarra y el doctor Paul Núñez, quienes nos hablaron detalladamente sobre la alimentación líquida, por lo que esta charla sería la continuación de esas presentaciones, pero en un enfoque más hacia la alimentación sólida en esta etapa de desarrollo de las becerras. Bueno, pues sin más preámbulo, pasamos a la agenda de esta presentación. Nada más ahí activamos el puntero láser, doctor. Listo, muchas gracias. La agenda del día de hoy, vamos a tener una pequeña introducción. Voy a hablar de la importancia de la nutrición temprana, las fases del desarrollo hormonal, los factores que afectan el consumo del alimento sólido y las conclusiones. Y ahí entrando en tema, puedo decirles que la becerra nace con un rumen sin desarrollo físico y metabólico, de hecho estéril, por lo que la becerra depende exclusivamente del consumo de la leche. Y el inicio del consumo del alimento sólido es una parte mucho muy importante, ya que esta becerra tiene que depender de la alimentación sólida. Debe de estar muy bien preparado este rumen para poder soportar las siguientes etapas y que tenga un éxito en la transición de lo que es la dieta líquida a la sólida. La falta de una buena preparación de ese rumen, pues obviamente puede tener la ganancia de peso. Así que, valga la redundancia, ganamos precisamente por los altos niveles de leche que estamos utilizando o poner en riesgo a esos becerros debido al estrés nutricional, la cual puede generar enfermedades y pues nos puede llevar hasta la muerte de esos animales precisamente por esos problemas de estrés que se enfrentan estos becerros. Por lo que una transición suave de la dieta líquida a la dieta sólida es básica para tener éxito en mantener o incrementar peso durante y post, para que llegue de una manera saludable y siga sus etapas posteriores de una manera exitosa. Doctor, creo que estamos teniendo unos pequeños problemas con el audio. No sé si nos puede apoyar quizá a desconectar el micrófono y tomarla y hacer la ponencia desde el audio de la computadora. Adelante. Sí, creo que ahí se escucha mejor, Doc. Bien. Prosiguiendo con la presentación, entonces decimos, ¿qué es lo que queremos de la becerra? Bien, lo que queremos es una becerra sana, con un peso excelente al destete, para que siga de una manera consistente su desarrollo a la inseminación artificial y de ahí llegar al primer parto, ¿verdad?, con un excelente peso y que inicie su lactancia con una alta producción. De hecho, para esto debemos de centrarnos en los objetivos de la crianza. Debemos de doblar el peso al nacimiento al destete, una ganancia diaria de más de 800 gramos de promedio por día, mortalidad del menor al 5%,
morbilidad del 20%. Y bien, nos podemos preguntar, bueno, pero ¿por qué enfatizar por una buena ganancia diaria en la iniciación? Bueno, pues es para llegar con un buen peso y tamaño a la inseminación, reducir la edad a primer parto o aumentar el peso al parto, aumentar el potencial de producción del establo, que tenemos esa oportunidad, aparte de incrementar el número de cabezas, de mejorar genéticamente ese establo y, por supuesto, tener altas producciones y aumentar el potencial de la vida del ave. Y bueno, todo empieza con el calostro. El calostro es una maravilla. Aparte de que nos defienda las becerras con esos anticuerpos o con las inmunoglobulinas, tienen una función muy importante a nuestras becerras por esta función inmune que tienen. La lactoferrina, que es el antibiótico natural de estas becerras y que tiene un efecto inmune local en el intestino. Hay otros elementos, ¿verdad?, que son muy importantes y que tienen un efecto de por vida. Esos efectos son locales y son en el intestino, donde estos elementos, aparte de que en los primeros días de vida de la becerra nos ayuda a absorber nutrientes, nos ayuda a madurar el sistema digestivo, como es el caso del factor de insulina tipo 1, el factor de insulina tipo 2, el factor de crecimiento del epidermis y la insulina. Estos son muy importantes. Y posteriormente tenemos las interleucinas, la cual también tienen función inmune, la relaxina, ¿verdad?, que está muy bien documentada, sobre todo en perras y cerdas, donde interviene la formación del estroma del útero. La prolactina, aunque hay poca información, sin embargo, se sabe que tiene también un efecto en el desarrollo de la glándula mamaria. Los factores TGF-alfa y beta, que también tienen ahí una función inmunitaria, y la leptina, que es la hormona del apetito, y los leucocitos, que tienen una función inmune. Entonces, definitivamente que el calostro es vital para nuestras becerras por todo lo que contiene, ¿verdad? No nomás usar por los anticuerpos, sino por todo lo que contiene, y que eso pues nos favorece la productividad del futuro de estos animales. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de este experimento donde tuvieron dos grupos de becerras. En un grupo se les ofreció 2 litros de calostro, al otro se les ofreció 4 litros de calostro. Se midió la ganancia diaria de peso, le daba la primera inseminación, la tasa de supervivencia a segunda lactancia y la producción de leche hasta segunda lactancia. Y observamos que, por ejemplo, las becerras que recibieron 4 litros de calostro tuvo 1 kilo de ganancia diaria y fue significativo. En la edad de la inseminación tuvieron 13.5 meses contra 14 meses. El de 2 litros de calostro no fue significativo, pero numéricamente fue menor. En cuanto a la tasa de supervivencia a segunda lactancia, en el de 4 litros de calostro se tuvo 87% contra 75% del de 2 litros de calostro, o sea, mayor supervivencia. Y en cuanto a la producción de leche hasta segunda lactancia, 17.042 kilos contra 16.000 kilos, casi 1.000 kilos de diferencia. Entonces, mejor ganancia de peso, mayor tasa de supervivencia y una alta producción hasta segunda lactancia, por lo que el consumo inadecuado de calostro reduce la producción láctea de toda su vida. Y bien, la nutrición a temprana edad en la becerra tiene una gran influencia en la productividad del futuro, como ya lo vimos en este ejemplo anterior. Por lo que 1 kilo de ganancia diaria al destete representa 1.540 kilos de leche en primera lactancia. Para esto, hay varios estudios científicos que han demostrado que una ganancia diaria alta en el predestete tiene un impacto positivo en la producción de leche a primera lactancia. De hecho, aquí tenemos varios estudios que corroboran este hecho. La gran mayoría son estadísticamente significativos. Y bien, ya entrando en el tema de la fase del desarrollo digestivo, decimos que las etapas en las que se divide la cría de la becerra corresponden prácticamente a los cambios anatómicos y fisiológicos de la becerra. Por ejemplo, la becerra pequeña, que es un prerrumiante, de ahí pasa a la fase de transición, donde empieza ya a tener ya función el rumen, y luego ya adelante la fase ruminal, la cual ya es una becerra destetada y que empieza a crecer y desarrollar, que llega prácticamente a primer parto, y que es cuando casi se completa el desarrollo digestivo de esos animales. Para esto se requieren ciertos factores para el desarrollo del rumen, como por ejemplo el establecimiento de las bacterias en el rumen. Eso es básico para que
empiece a funcionar ese rumen. Por otro lado, tenemos el requerimiento de líquido en el rumen, de hecho el agua, muy importante, las bacterias viven en agua. Necesitamos salida de ese material del rumen, o sea, debe de haber una acción muscular. También o sea, debe de haber habilidad en la absorción de tejidos y rutas metabólicas. Y muy importante la diferenciación y crecimiento. Debe haber sustratos disponibles en el rumen para que haya una fermentación dentro del rumen y la maduración de las glándulas salivales, muy importante, sobre todo en los sistemas de alimentación o programas de alimentación intensivos donde damos demasiada leche y donde definitivamente los consumos del alimento sólido se ven reducidos. Es ahí donde esa maduración se va a prolongar más tiempo, esa maduración no la vamos a ver inmediatamente. Y bueno, el desarrollo de la rumen, que pudiéramos decir que esa es la grabación de ese animalito, ¿verdad? Que ya va a depender de lo que es la alimentación sólida en adelante. En cuanto a los principales microorganismos del rumen, tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos protozoarios, tenemos algunas bacterias como las metanogénicas, las reductoras de azufre. Y bueno, en la becerra, la microbiota, tenemos que en las becerras de 2 a 3 días de edad tenemos una población anaerobia de 10 a las 9 células por mililitro. O sea, ya en los 2 días tenemos ya esta concentración de estas bacterias. Por supuesto que debe haber consumo de agua, consumo de ciertos, ahora sí que, materiales para que, ahora sí que contaminen de alguna manera ese rumen y empiece a haber proliferación de estas bacterias. De hecho, en becerras de 4 semanas de edad poseen alrededor de 45 géneros de bacterias pertenecientes a 15 familias dentro del rumen. Las principales bacterias en ese inicio tenemos a la Prevotella y a la Bacteroides. Los protozoarios estos vienen apareciendo ya posterior a las 8 semanas y bueno, estos van a estar influenciados principalmente por el consumo de los forrajes. Por eso los vamos a empezar a observar a partir de las 7, 8 semanas. Un dato interesante aquí de la importancia del alimento iniciador del consumo de agua. Es algo simple, ¿verdad?, que les quiero mostrar, puesto que hay muchos productores de leche, no digo en todos, pero hay varios que se rehúsan a dar. ¿Por qué? Porque sencillamente la leche pues, tiene agua. Y bueno, si la leche tiene agua, pues ¿qué caso tiene dar el agua natural para las becerras? Entonces, aquí lo que les quiero demostrar es de que si esa becerra toma leche, esa leche pasa por esófago, se cierra la canaladura esofágica, llega directamente a humazo sin tocar el rumen. Entonces, el rumen, como les había comentado, para su desarrollo requiere agua, requiere sustrato, requiere un alimento. Entonces, el alimento y el agua, eso sí, van directamente al rumen. Esto es lo que va a desencadenar lo que es la población microbial, lo que es la fermentación ruminal y el crecimiento de la papila ruminal, y ahí pues, va a partir para desarrollar muy bien ese rumen. Por eso es bien importante ahora sí que el agua y el alimento para que pueda desarrollar ese rumen. Y bueno, aquí lo sabemos, pues, la leche pues definitivamente toma otro rumbo, ¿verdad? No llega directamente al rumen. Por eso es importante mencionar esto. Y un dato interesante que el sistema de monitoreo de salud animal de los Estados Unidos, no hace mucho, hace 6 años, sacó un promedio de edad en días que se ofrece el agua por primera vez, de acuerdo al tamaño de la operación. Por ejemplo, en estados, operaciones muy pequeños, 15.6 días fue, ahora sí que la primera aportación de agua. En explotaciones pequeñas de 30 a 99, a los 20 días. Y, para mi sorpresa, por ejemplo, en medianas explotaciones o operaciones, de 100 a 499, 15 días. Y los grandes de 500 o más, 7.8. Este es de alguna manera más normal, pero el promedio de todas las operaciones, 17.3. Y es precisamente por esa, que se rehusan a dar agua, precisamente porque dicen, no, pues no tiene caso, porque la leche tiene agua, ¿verdad? Y aparte, pues les da diarrea. Y por supuesto, o sea, el agua, si es de mala calidad, definitivamente pues, no es una opción que debemos de tener en cuenta, pero sí considerar el agua como un factor muy importante. Entonces, el desarrollo del rumen lo podemos dividir en 3 fases. En la fase predominante, en la cual es de las primeras 3 semanas de vida y esta etapa
es donde depende exclusivamente de la leche y la digestión se hace en el abomazo. La transición es donde ya juega un papel importante el alimento iniciador y empieza el desarrollo del rumen. Y la fase rumiante es donde ya los nutrientes provienen de alimentos sólidos y la fermentación microbiana se da en el rumen. Y bueno, aquí en esta tabla muy interesante que sacaron en un estudio muy extensivo donde se determinó los efectos del concentrado y desarrollo del rumen de la becerra. Por ejemplo, vemos en cuanto al peso ruminal, el forraje es el que tiene un efecto positivo. También el concentrado, pero el forraje es el que tiene un efecto más fuerte. En cuanto al volumen y la expansión, por supuesto que el forraje es el que tiene tiene un efecto más positivo. Y en cuanto a la diferenciación de la papila y crecimiento papilar, el concentrado es el que tiene un efecto mayor respectivamente que el forraje. En cuanto a la producción de bacterias, el concentrado nos va a producir más amilolíticas, el forraje más celulolíticas. En cuanto a los protozoarios ruminales, tiene un efecto más positivo los forrajes y un efecto negativo el concentrado. En total de ácidos orgánicos, el efecto más positivo lo vamos a encontrar con el concentrado y la relación acetato-propionato es más positivo con el forraje. En cuanto al butirato, tenemos que el concentrado es el que tiene el mayor efecto positivo, el lactato también, más positivo en el concentrado. En el pH ruminal, obviamente es más negativo y positivo en el forraje. Y la capacidad bufferizante rumen, por supuesto que el rumen es el que tiene el efecto más positivo. Y bien, prosiguiendo, o sea, con lo que es el impacto del crecimiento del desarrollo de las papilas ruminales en becerras de 6 semanas de edad, en un ejemplo clásico. Observamos una alimentación de solamente leche, una alimentación de leche concentrado, una alimentación de leche y alfalfa. Y observamos básicamente, y bueno, se observa muy evidente, ¿verdad?, que la papila ruminal con leche y concentrado se ve muy evidente, ¿no? O sea, vemos aquí la formación, si la comparamos, por ejemplo, con esta, que prácticamente se pierden las papilas demasiado inmaduras, ¿no? Al igual, o sea, que aquí, estos animales que recibieron leche y alfalfa. ¿Sí? Entonces, aquí, o sea, podemos ver, viéndola ahora sí que en 3 dimensiones, una papila subdesarrollada y una papila desarrollada. Entonces, es así como este sería el caso de la papila, pues, en los animales que recibieron solamente leche o alfalfa, y aquí es el que recibió el caso de leche y concentrado, donde observamos hay un muy buen crecimiento, hay muy buena anchura de esa papila y hay una muy buena concentración. Y bueno, en otro experimento, también aquí donde se probó el concentrado, ¿verdad?, tiene un efecto significativo en el crecimiento papilar comparativamente con otros tratamientos. Por ejemplo, en este caso se probó un pellet más alfa y un pellet con paja de avena. Y bueno, pues el concentrado es el que tiene un efecto significativo del tamaño de la papila ruminal. También, o sea, por supuesto, hay efectos de la en el desarrollo ruminal. Por ejemplo, aquí en esta investigación de Kahn, aquí probó diferentes fuentes de almidón como la cebada, el maíz, la avena y el trigo. Aquí observamos que el maíz es el que tiene mayor efecto. Por ejemplo, aquí el peso sin contenido digestivo, el rumen pesó 1.53 kilos. En cuanto al grosor de la pared ruminal, 1.95, el tamaño de la papila, 1.95, y el ancho de la papila, 1.11. Entonces, el maíz tiene grandes diferencias, ¿verdad?, tanto en lo que fue el peso de las becerras como lo fue en todo lo demás. El trigo también tiene otro efecto, ¿verdad?, aunque solamente se observó en el retículo rumen, igual que el maíz, y en cuanto al grosor de la pared ruminal, también, o sea, fue prácticamente igual que pero los demás tratamientos, pues sí hay diferencia. Y bueno, esta es una papila ya formada, una papila muy bien definida, y es así como vamos a ver ya la papila ruminal de un rumiante adulto. Entonces, hay ciertos factores que afectan al consumo del alimento sólido. El programa de
alimentación líquida, que da el método del destete, el agua. Hablando prácticamente del consumo de leche, en el consumo del alimento iniciador, aquí observamos en este metaanálisis donde hubo varios experimentos que se juntaron, y aquí se observa que a medida que incrementamos más la cantidad de leche, ¿verdad?, vamos a tener menores consumos de iniciador. A mayor cantidad de kilos de leche, menos consumo de iniciador. Entonces, aquí nos da una alerta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahorita en los programas de alimentación intensiva que dan arriba de 10, 12 litros, obviamente vamos a tener el consumo del iniciador. Entonces, ahí tenemos que considerar el destete de esas becerras para poder lograr que tengan consumos interesantes de concentrado para que dependan posteriormente de esa dieta sólida. Entonces, muy importante este punto, que afecta la cantidad de leche. Este es un estudio muy similar al que les mostré. Tenemos un programa de alimentación de leche intensivo, que es el programa LineStar, donde se están dando de 8 a 10 litros de leche, y observen, o sea, el consumo del iniciador prácticamente muy bajo en los primeros 49 días. A partir de que se empieza a reducir la cantidad de leche es cuando empieza a incrementar ese consumo. No así el del sistema convencional o el método tradicional, de alimentar 4 litros de leche al día. Aquí observamos que ya para el día 35 pues ya está comiendo más de medio kilo, y ya para el 49 ya está comiendo 1 kilo, y para ya el destete estamos hablando ya de consumos prácticamente de 2 kilos. En este ensayo de Eckersley-Acres, donde el doctor hicieron allí un experimento de un destete temprano a 6 semanas y un destete tardío para demostrar el consumo del iniciador, la respuesta al consumo del iniciador, y observamos aquí lo siguiente. Una vez que se reduce la leche, o sea, a partir del día se empezó a bajar la leche, aproximadamente fue el destete de los 42 días. 42 días fue el destete del destete temprano. Se empieza a reducir la leche una semana antes, ¿sí?, el día 35 y al día 42. El destete tardío se sigue hasta la semana 50 y 49, hasta el día 49 bajan a 4 litros, de aquí se siguen todavía una semana y destetan a 56 días. Y bueno, este es el resultado donde observamos que definitivamente el destete temprano sí estimula el consumo del alimento iniciador comparativamente con el. De hecho, esto era lo que se promovía en el pasado. Estábamos a temprana edad precisamente para promover el consumo del iniciador, y efectivamente sí se promueve el consumo del alimento iniciador. Sin embargo, observamos las diferencias de peso, ¿verdad?, que después del destete, que fue a los 42 días, se destetó tempranamente, comparativamente con las del destete tardío, sí hay diferencias significativas. Menor peso las que se destetaron temprano, comparativamente con las que se destetaron tardíamente. Aún así, que comieron más concentrado, definitivamente pues no le llegan a lo que se destetaron tardíamente, precisamente por la leche que recibieron en esas semanas, en esas 2 semanas después de que se destetó esto. Otro estudio interesante que se hicieron en Canadá, precisamente el doctor Steele en Canadá. En este experimento observamos que en los primeros días de tratamiento dieron 675 gramos para ambos tratamientos, un destete gradual y un destete abrupto. Y se probó esos dos tratamientos y como les comento, se inició con 675 gramos. Llegaron hasta 1,350 kg ambos tratamientos, ¿sí? Y hasta el día 30, el del destete gradual lo reducen al día 36 a 675 gramos. Del 36 se siguen todavía 6 días más hasta el día 42, y del 42 se destetan al día 42. El tratamiento de destete abrupto se siguen hasta el día 48 y ahí se hace el destete. Y bueno, aquí el efecto del destete gradual contra el destete tardío, perdón, el destete gradual contra el destete
destete abrupto observamos que hay una diferencia significativa, donde empieza a reducir la cantidad de leche en el destete gradual, empieza a incrementar el consumo del alimento iniciador de manera significativa, ¿sí? Comparado con el tratamiento del destete abrupto. Y aún así que después del día 48, ambos tratamientos siguen manteniendo la misma diferencia de consumo, ¿no? O sea, es más positivo el hacer un destete gradual que el hacer un destete abrupto. Y bueno, en comparación del peso corporal, ambos tratamientos, pues, como fue la misma cantidad hasta el día 36, se comportaron de la misma manera. A partir del día 42, cuando se empieza a bajar la cantidad de leche en el destete gradual, empieza a haber diferencias de peso. Pero sin embargo, estos animales, cuando se destetan a 48 días, hasta el día 54, se emparejan estos pesos, ¿no? Entonces, muy interesante esto porque aquí nos indica que el destete gradual, pues vamos a tener más consumo de alimento sólido de una manera más rápida y más consistente. Esta tabla es del mismo experimento aquí para demostrar el consumo, ¿verdad? Cómo se comportó el consumo del destete gradual con destete abrupto. Por ejemplo, aquí del día 0 al 36 fueron 87 puntos, 36 gramos de abrupto, prácticamente igual. Del día 37 al 48, donde se bajó ya la cantidad de leche en el gradual, ya tuvieron 533.4 contra 293. Ahí ya hay una diferencia muy significativa. Y del día 49 al 54 tenemos 1 kilo 323 contra 991 gramos. Y es muy significativa. Y aquí también se utilizó forraje. Del 0 al 36 días, el destete gradual se tuvo 6.1 gramos contra 3.7 del abrupto. Del día 37 al 48, 34.64 contra 18.12. De hecho, aquí está significativa esta diferencia. Y del día 49 al 54, 62.09 contra 52.44. ¿Sí? Entonces, el destete gradual, pues definitivamente permite que las becerras que están en planos nutricionales altos de leche pueden aumentar el consumo de alimentos. Desencadena el desarrollo luminal, ayuda a mejorar los consumos de energía y soporta altas ganancias de peso durante y después. Y bueno, en cuanto al consumo del agua, pues muy importante también porque está asociado a la alta ganancia de peso, el consumo de alimentos, consumo de agua, muy importante para el desarrollo del rumen. Por ejemplo, aquí en este experimento de Kertz, donde tuvieron dos grupos de becerras de aproximadamente 4 semanas, un grupo se les ofreció agua de acceso y otra a la cual no se ofreció agua, y vemos aquí la diferencia de ganancia diaria de peso, 310 gramos contra 180, las becerras que no recibieron agua. En cuanto al consumo del iniciador, 421 contra 293. En días de diarrea por becerra, 4,5 días contra 5.4. Entonces, el agua, muy importante. Quigley hizo otra investigación y él menciona que a mayor cantidad de consumo de iniciador, vamos a tener mayor consumo de agua. Entonces, va muy de la mano el consumo del iniciador con el agua. Debe de haber agua para que se promueva ese consumo de alimentos sólidos. Y bueno, ya pasando al impacto de los forrajes en el desarrollo ruminal, se ha demostrado que las becerras que consumen alimento iniciador más forraje pasan mayor tiempo rumiando que aquellas que reciben alimento iniciador. 5.5 horas contra 4.2 horas en 7 semanas de edad. De hecho, por ejemplo, nosotros observamos en algunas becerras ya de cuarta, quinta semana, empieza a ver que empiezan a rumiar algo de becerras, pero aquí es muy evidente ya cuando tienen un forraje adicional, es donde empezamos a ver ya una comida de esos animales. Y bien, con los forrajes aumenta la musculatura del rumen, la motilidad y el volumen de este mismo. El consumo de forraje afecta positivamente el tamaño y peso del rumen, evita la caracterización de la papila ruminal, mayor tiempo de rumia, mayor producción de saliva, por lo tanto, mejor pH ruminal, más producción de ácidos grasos volátiles, más energía y más salud de esas. Este estudio muy interesante de Kahn también, donde se probó el impacto de lo que es el desarrollo ruminal con un tratamiento con un alimento, un iniciador y un iniciador más forraje. Aquí lo destacable es de que ese
forraje lo ofrecieron desde los primeros días de nacido de la becerra. Y cabe mencionar que dieron más de 8 litros de los nacimientos, fueron 4 litros de leche al inicio, 8 litros, de 8 bajan a 4, de 4 a 2, destetan. Y bueno, aquí vemos las diferencias del peso, ¿no? O sea, peso corporal con contenido digestivo, el del iniciador 104.8, el del con contenido digestivo, el del iniciador más forraje 104.5. Peso corporal sin contenido digestivo 98.58 contra 93.6. No hay diferencias significativas. En cuanto al el rumen, en el peso digestivo del rumen sin contenido digestivo tenemos 12.7 para el iniciador más forraje contra 7.99 del iniciador. En cuanto al peso del órgano sin contenido digestivo, el rumen pesó 1.89 del tratamiento iniciador forraje contra 1.59 del iniciador. Y bueno, las demás variables que se midieron, aunque no fueron significativas, por ejemplo, el caso de la concentración de papilas en número por centímetro cuadrado, numéricamente tiene más, ¿verdad? El del iniciador más forraje, 103.8 contra 93.45. Grosor de la pared luminal, 0.85 contra 0.82. Tamaño de la papila, 1.26 con 1.14. El ancho de la papila, 0.52 y 0.48. Donde sí es significativo, aquí fue el pH luminal. Aquí tenemos 5.49 contra 5.06. Entonces, muy interesante este estudio, porque aquí nos indica que en planos nutricionales altos, ¿verdad?, podemos considerar el uso de forrajes para bien de la becerra y para bien del desarrollo ruminal. Este mismo ensayo, aquí nada más para demostrar el consumo del iniciador, que fue igual, el iniciador más forraje. En cuanto al total de consumo de materia seca, tenemos más consumo de materia seca el tratamiento de lo que fue iniciador más seco. Y bueno, decir que la transición al rumiante pues, es el reto fisiológico más dramático en el rumiante joven, ¿sí? Y por otro lado, una transición suave de monogástrico a rumiante reduce la morbilidad y la mortalidad e incrementa la ganancia de peso. De hecho, se requiere un tamaño adecuado y una función del rumen. Y bueno, por otro lado, o sea, como por decir que ilustrativo, la crianza natural con la crianza intensiva. Aquí observamos, por ejemplo, el periodo de transición de una vaca que anda en el campo con su cría, ¿verdad? Pues a medida que va reduciendo la producción de leche, la becerra empieza a consumir más pastos, ¿verdad?, para compensar los nutrientes que ya no está recibiendo por medio de la leche. Y esa transición se lleva a cabo con un tiempo suficiente y de una manera muy suave, por lo que llega a la fase de rumiante sin ningún problema. O sea, tiene un periodo muy largo, ¿verdad?, para adaptarse y llegar a mantenerse con solamente el alimento sólido. Y eso pues, se va dando a medida que la vaca pues, va reduciendo su producción de leche. No así, por ejemplo, la explotación intensiva. Nosotros tenemos un periodo muy corto y bueno, pues esto es por razones económicas, porque la alimentación líquida pues es muy cara, pero sin embargo, bueno, pues teniendo estrategias en lo que es la transición, podemos hacer una transición muy efectiva, muy suave para poder llevar a estas becerras a consumir su alimento sólido sin ningún problema. Bueno, algunas consideraciones al destete. Reducir la alimentación láctea de manera gradual, como lo vimos ahí en estos experimentos, permanecer en su jaula mínimo 7 días para su adaptación. Está basado en el consumo constante de 1,5 kg de concentrado del alimento iniciador por 3 días consecutivos. Bueno, dirán, bueno, ¿por qué 1,5 kg? 1,5 kg es porque un concentrado de iniciación más o menos trae alrededor de 2.8 a 2.9 calorías de energía metabolizable, trae alrededor de 20 a 22% de proteína cruda. 1,5 kg nos va a aportar más de 4 megacalorías de energía metabolizable por día y nos va a aportar más de 300 gramos de proteína, la cual es suficiente para mantener a una becerra con una ganancia diaria de 800 gramos de ganancia diaria por día. Y bien, también otra recomendación es formar grupos de becerras de la misma condición física y agruparlas en un precisamente para que la becerra se socialice, para que la becerra aprenda una de otra y empiezan a comer más rápidamente y que no nos suceda pues, lo que sucede normalmente, o sea, en neofobia a los alimentos.
sobre todo en becerras que están aisladas, ¿verdad? Y que las pasan en los grupos. Hay ciertos animales que se rehúsan a comer lo que les dan porque no conocen. Ya haciendo este tipo de grupos empieza a haber una socialización más interesante y empiezan a enseñarse unas a otras y empieza a mejorar el consumo de materia seca. Y bien, en cuanto a las conclusiones, la becerra nace con un rumen no funcional y es muy importante tomar en cuenta que el desarrollo toma tiempo. O sea, no es de la noche a la mañana y sobre todo reflexionar cuando damos nosotros programas de alimentación intensivos que damos mucha cantidad de leche. Pues tenemos que tener en cuenta eso para poder destetar muy bien a estas becerras y que no tengamos problemas en para esto, pues es ofrecer lo más pronto que se pueda el alimento iniciador y agua, ya que son los pilares del desarrollo ruminal. Proporcionar el forraje picado mezclado al iniciador, sobre todo en plantación intensiva. Mejora el consumo del alimento sólido y muy importante para el desarrollo ruminal y la salud de la becerra. De hecho, se recomienda alrededor del 10 a 15% de alguna pastura, ¿verdad? De un forraje tosco de 2 centímetros de longitud y el 85 o el 90% del concentrado. Entonces, los factores de manejo, como el destete gradual, la alimentación del concentrado más forraje, nos permitirá hacer una transición suave de la alimentación líquida a la sólida, sin pérdida de peso en el destete y postdestete, y continuar con los objetivos de crecimiento para las siguientes etapas. Muchas gracias. Soy Luis Humberto Solís. Estoy para servirles. Aquí tienen mi correo electrónico. Y estoy para servirles. Estoy dispuesto aquí para las preguntas que ustedes tengan para. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tuvimos bastantes problemas de audio. Una disculpa por ello, pero verificamos micrófonos y conectividad y todo parece estar bien. Entonces, de antemano les pedimos una disculpa. Y ahora sí, pasamos a un par de preguntas solamente para continuar con la siguiente ponencia. Nos pregunta José Luis García. Buenos días, disculpe, ¿el maíz es forraje o grano o silo? Forraje no es concentrado. El forraje yo le llamo pastura, vamos a decir, paca de avena, paca de zacate. ¿Sí? No sé si con eso responda a su pregunta. Pues creo que más bien se refería, o sea, el maíz, ¿cómo lo considera? Que pues claramente es un grano, ¿no? Lo que pasa es que en algunas zonas, sobre todo en Jalisco, el forraje se le llaman al concentrado. Y nosotros el forraje pues es pastura, es forraje, vamos a decir, heno de avena, heno de alfalfa, eso es lo que nosotros le llamamos forraje. O sea, nada más para aclarar ese punto. Ok, perfecto, doctor. Pasamos a una siguiente pregunta. ¿A qué edad temprano se inicia con alimento sólido o concentrado? Bueno, o sea, ahí, o sea, lo más recomendable es lo más pronto posible, o sea, que tengan agua y concentrado. Yo, por ejemplo, les diría, si no en los primeros 4 o 5 días, digo, porque, por ejemplo, en los primeros 3, 4, 5 días, pues le estamos dando el calostro, la leche de transición, que también es muy importante la leche de transición, puesto que ahorita en recientes investigaciones siguen recomendando, o sea, que den esa leche de transición por los elementos que contienen y que ayudan al tubo digestivo. Entonces, vamos a hablar que de 5 a 6 días en adelante ya deben de tener ahí presentes agua y concentrado, aunque van a consumir cantidades muy mínimas, pero debe de haber ahí disponibilidad. De hecho, si se acuerdan ahí en la tabla que les presenté del sistema de monitoreo de salud de los Estados Unidos, los establos especializados, los establos de más de 500 vacas, más o menos en promedio en 7 días es cuando empiezan a dar el agua en esos animales. Entonces yo diría también que puede ser una medida de los 7 días en adelante empezar a ofrecer ese alimento iniciador de una manera de poco y frecuente, ¿verdad? Porque también esa es la otra, si le llenamos ahí la tina, pues sencillamente se echa a perder y pues no se lo van a comer. Entonces ahí hay que darles poco y hay que incrementar gradualmente este alimento. Perfecto, doctor. Y pasamos a una última pregunta. Esta es un poco más larga. Dice María José Peñafiel. Hola, excelente conferencia, doctor Solís. Tengo unas preguntas. ¿Cuál es el periodo de transición en días en los dos diferentes tipos de crianza de becerros prerumiantes?
Además, las consideraciones del desarrollo digestivo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos periodos de transición y cuál es el más recomendable? Bueno, ahí, por ejemplo, en el caso de la vaca con la cría, ¿verdad? Pues, prácticamente estamos hablando que se destetan, no sé, a los 200 días, ¿no? O sea, una vaca pare, ¿verdad? Y estamos hablando de que le va a dar leche los primeros 3, 4 meses, y a los 3, 4 meses empieza a reducir esa cantidad de leche, y a partir ya del sexto, séptimo mes, pues estamos hablando que ya sucedió esa transición, porque de alguna manera empieza a reducir la cantidad de leche de esa vaca que anda en el campo y el animal empieza a comer pues ese zacate, ese forraje. Entonces, de ahí inicia, ¿no? De cuando empieza a reducir esa cantidad de leche, pues la becerra empieza, o el becerro empieza a comer de ese pasto, ¿verdad? Para, pues ahora sí que depender de la alimentación sólida, ¿verdad? De esos zacates, hablando en lo que es extensivamente. En lo que es intensivamente, ¿verdad? El periodo de transición, pues es ese, pues vamos a decir que es de la cuarta, quinta semana, que es cuando empieza a comer esa becerra el alimento iniciador, hasta en tanto se desteta. O sea, y de hecho, hablando propiamente, pues de esa etapa hay muchos cambios ahí. ¿Por qué? Porque empieza ya a haber algo de fermentación, empieza a cambiar la población microbial, porque van a empezar a comer mayor cantidad de ese sustrato y se va a prolongar hasta en tanto esa becerra se desteta, que puede ser, no sé, hasta los 90 días, 60 días, 90 días, más o menos aproximadamente. Ahí depende de cómo se desteten, a partir de cuando quiten esa leche. Ok, pues le agradecemos mucho por su ponencia, doctor. Y esta misma la estaremos subiendo al canal de YouTube Dragon Nutrition México, ya con el audio corregido, porque creemos que es una ponencia que tiene muy alto valor, pero pues sí tuvimos ahí algunos problemas con el audio. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes y que tengan un excelente día y estoy para servirles. Igualmente, le agradecemos. Y en una segunda ponencia pasamos con el ingeniero Jesús Rubicel, no sin antes recordarles que todas las preguntas serán contestadas vía correo para darle seguimiento. Entonces, paso el control al ingeniero Rubicel y al mismo tiempo lo presento. Él es ingeniero agrónomo. Su formación académica es licenciatura en ingeniería agrónomo, especialista en zootecnia por la Universidad Autónoma de Chapingo, seguido de una maestría en ciencias enfocadas a la nutrición animal, posgrado en ganadería del Colegio de Posgraduados. Como experiencia laboral, el ingeniero tiene estuvo en Zagarpa como asesor técnico en 2011. A su vez estuvo en el Colegio de Posgraduados como coordinador operativo de la granja experimental. Y por último, encontramos al ingeniero en Trau Nutrition como nutricionista de ganado lechero desde el 2014 a la actualidad. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días, ¿cómo te va? Mucho gusto. Buenos días a todos, un gran gusto saludarlos. De antemano agradecerles el tiempo dedicado a escuchar parte de la información que tenemos para compartir. En esta ocasión vamos a hablar del uso de las vitaminas del complejo B como un aliado para mejorar la eficiencia productiva de la vaca lechera moderna. Pensando en un sistema de producción de leche integral, escuchábamos en la ponencia anterior del doctor Luis Humberto cómo preparar a la becerra, que más bien es preparar a la vaca desde su etapa inicial, con un buen desarrollo, tanto físico, fisiológico, como en cuestión productiva, y que este animal llegue con una fisiología tanto nutricional como general adecuada para expresar su máximo potencial. Entonces, digamos que esta sería la continuación de una vez de que desarrollamos la becerra hasta el momento de que llega a la etapa productiva. Bien, estructuré la plática en estos 4 temas, principalmente viendo un poquito lo que son los retos a los que se enfrenta la vaca durante la lactancia, qué son las vitaminas y específicamente las vitaminas del complejo B, el impacto que han tenido en la producción de leche, y finalmente vamos a cerrar con unas conclusiones. Bien, entonces, pensando en
en la vaca, en un ciclo de producción, una lactancia aproximadamente de 10, 11 meses de producción, tendremos un parto cada 12, 13 meses. ¿Sí? Lógicamente, al inicio, la vaca comienza un incremento en su curva de producción, llegando a un máximo a los entre 3 y 4 meses. Mantiene una cierta persistencia en esa curva y posteriormente empieza una declinación conforme va pasando el tiempo. En esta etapa o en este proceso, la vaca va a sufrir algunos cambios, específicamente en la etapa de descanso y al inicio de esa lactancia. Un periodo que se le ha denominado periodo de transición, porque es un periodo corto, pensando en los 21 días antes del parto y 21 días después del parto, ¿sí? En el que la vaca sufre muchísimos cambios, tanto fisiológicos, anatómicos y hormonales, que van a afectar en gran medida inicialmente el consumo de alimento, y lógicamente de la mano de ello viene un cambio en la condición corporal de esa vaca, ¿sí? en las reservas. ¿Qué pasa? Que al inicio, cuando la vaca llega al parto, se deprime su consumo de alimento y la cascada hormonal que se desencadena para que pueda llevarse a cabo el parto también afecta el apetito. Entonces, la vaca comienza ese incremento en la curva de producción con un decremento o con un bajo consumo de alimento que tarda en recuperar, y como podemos observar en la gráfica, no están sincronizados, porque cuando la vaca está llegando a su máximo nivel de producción de leche, todavía no alcanza el máximo nivel de consumo que tiene esa vaca, ¿sí? Entonces, entra en un periodo durante los primeros 2-13 meses, durante un periodo de balance energético negativo, y no solo de energía, sino también de proteína, pero la energía es la que más impacta en la producción, ¿sí? Y también en la reproducción, obviamente. Entonces, aquí el mecanismo que implementa la vaca para poder satisfacer esta deficiencia de energía es remover su tejido corporal, remover grasa, ¿sí? Con lo cual pierde peso, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidar que las estrategias de alimentación vayan encaminadas a que esta pérdida de peso no sea ni tan fuerte ni por mucho tiempo. Se sugiere o se busca que esta pérdida de peso, hablando en cuestión de condición corporal, sea de 0.5 a máximo 1, considerando una condición corporal de la vaca de 1 a 5, ¿sí? Donde la vaca 1 es una vaca prácticamente que está en los puros huesos, ¿verdad? Y una vaca 5 es una vaca completamente gorda, prácticamente para arrastre. Entonces, debemos buscar que la vaca empiece esa condición a 3.5, entre 3 y 3.5, ¿sí? Y que el punto más bajo en este proceso no sea menor a 2.5, ¿sí? Ideal que máximo baje a 2.75 en condición corporal. Y en el transcurso de los siguientes meses, esa vaca va a recuperar esa condición una vez que ha recuperado su consumo de alimento, para nuevamente llegar al secado a la misma condición de 3, 3,5, y al parto obviamente esté en esa misma condición, porque no debe variar ese peso durante el periodo de secado. Hay veces que por alguna situación nutricional o por alguna cuestión de manejo, estas vacas se sobreacondicionan antes del secado. Llegan a una condición de 3.5, 4 al momento del secado, y pretenden o muchas veces o buscan bajar esa condición para que llegue al parto nuevamente en 3,5. Pero es un problema que le estamos causando a la vaca, porque estamos potencializando, en este caso, la probabilidad de que tenga hígado graso, y que obviamente trae otra serie de problemas. Pero esta es en general los retos a lo que estaría enfrentando la vaca. Bien. Cuando hablamos de producción de leche, hablamos de un término que se llama eficiencia, y que es producir la mayor cantidad de leche posible de la calidad que el mercado nos está exigiendo, con la menor cantidad de alimento, ¿sí? Y obviamente procurar minimizar la excreción de los desechos, ¿sí? Hay ciertos parámetros que se han establecido en este
más bien niveles en este parámetro como idóneos o como ideales a buscar, ¿sí? En general, debemos buscar en toda la lactancia una eficiencia cercana al 1.6. Inicialmente puede haber una eficiencia un tanto más alta en las vacas frescas y altas cuando están llegando al pico de producción. Sin embargo, puede ser un problema o más bien va a ser una eficiencia un tanto engañosa porque esta producción de leche que está teniendo la vaca de 1.85 kilos de leche por kilo de materia seca se debe más bien a que está perdiendo peso. Entonces, cuando la vaca alcanza el equilibrio entre el nivel de producción y el consumo de nutrientes, la vaca deja de perder peso y empieza a recuperarlo. En ese momento es cuando se supone que la vaca está en su mejor punto de eficiencia y que debe ser de 1.6. Bien, esta alta eficiencia que tiene la vaca moderna, lógicamente tiene un costo, ¿sí? Y es un costo bastante fuerte porque estudios que se han realizado en numerosos establos han indicado que la tasa de desecho de estas vacas ha incrementado, ¿sí? La tasa de desecho normal anual en un establo se maneja actualmente como 30% o menos. Lógicamente, entre menos desecho tengamos, quiere decir que nuestras vacas están tardando más en el establo y que están siendo más eficientes porque la vaca va a alcanzar su máximo nivel productivo después del tercer parto en toda su vida, ¿sí? Entonces, si nosotros desechamos las vacas antes del tercer parto, estamos desechando una vaca que no llegó a su plenitud en producción y que hay una oportunidad de mejora para obviamente hacer más eficiente esa vaca, ¿sí? El problema en este caso en la tasa de desecho es que el 25% del total anual se desecha en los primeros 2 meses prácticamente de producción, ¿sí? Pero más alarmante es que de ese 25%, la mitad, o sea, entre el 12 y 15%, se va prácticamente en los primeros 20 días en el periodo que hemos denominado como vaca fresca o vaca recién parida. ¿Cuál es la razón? Pues recordemos que en esta etapa, por el problema de bajo consumo, el problema de los hormonales, problemas reproductivos, problemas generalizados como metabólicos, retenciones de placentas, cetosis, hipocalcemias, estas vacas son las que más sufren y son las que normalmente terminan yéndose al rastro. Entonces, esto no debemos perder de vista y precisamente esta es la base, es la etapa en la que nosotros vamos a preparar la vaca para que tenga un buen comportamiento productivo en la siguiente etapa de producción. Bien, ahora, tenemos que tener claro que no todos estos problemas se van a corregir con nutrición, ¿sí? Sabemos que el fenotipo o el comportamiento productivo de una vaca, que es lo que podemos medir, va a depender de diversos factores. Principalmente la raza, ya la genética, que ya la tenemos, una vaca muy especializada, que a la vez ese grado de especialización que tiene requiere un grado de atención también de mayores requerimientos que hay que satisfacer, ¿sí? Teniendo esa vaca tenemos que darle el medio ambiente la oportunidad para que pueda expresar ese potencial. Este medio ambiente no es precisamente las condiciones climáticas, sino el lugar, las condiciones que tiene la vaca precisamente para dedicarse a producir, que es para lo que está programada. Esto incluye el confort, el manejo, la nutrición, ¿sí? Entonces, tenemos que ir controlando todos estos factores para darle a esa oportunidad a la vaca para que pueda expresar su máximo nivel de producción. Otro punto importante que recientemente ha cobrado importancia es una especie de afectación en la genética de esa vaca, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha descubierto recientemente que un estímulo en la vida inicial de esa vaca, ¿sí? Un estímulo estresor, una deficiencia nutricional, un problema de temperatura, una enfermedad muy fuerte que haya tenido esa becerra al inicio,
aunque sea una becerra de muy buena genética y aunque después le pudiéramos dar el medio ambiente mejor para que pueda expresar su potencial, si reciben este estímulo, muchas veces son irreversibles y esa vaca queda afectada de por vida. Ya no vamos a poder recuperar el nivel de producción que pudo tener ese animal. Entonces, esto es importante también considerarlo. Bien, una vez que hemos controlado, digamos, los aspectos que no tienen que ver con la nutrición, entonces podemos enfocarnos a la nutrición y poder extraer la productividad de esa vaca. Bien, lógicamente los nutrientes, la vaca los va a obtener de los alimentos, nutrientes que van a ir encaminados a satisfacer los requerimientos que esa vaca tiene. Esta pirámide de ingredientes nos indica los alimentos que componen normalmente la dieta en un rancho, la dieta de una vaca lechera. Y como vemos, la base está compuesta por los forrajes, aporte de fibra efectiva, aporte de almidones en el caso cuando se usan ensilados de maíz, pero esa es la base. Entonces, es importante también no perder de vista producir o tratar de producir los forrajes de la mejor calidad. ¿Por qué? Porque entre menor calidad tenga estos forrajes, más ingredientes tenemos que incluir de fuera, ¿sí? Y viceversa, si nosotros mejoramos bastante la calidad de los forrajes, podemos ir utilizando menos o inclusive productos más especializados que vengan a complementar los nutrientes que tiene, los requerimientos que tiene esta vaca de alta producción. El siguiente nivel está compuesto por los carbohidratos no fibrosos, como los granos, algunos subproductos, por las proteínas, principalmente las degradables, las que se obtienen directamente de los procesos, por ejemplo, de la industrialización del aceite, como pastas de soya, pastas de canola, mismos granos destilados de maíz, ¿sí? Para hacer una primera complementación de la dieta. Y algo que normalmente se sacrifica muchas veces y no debemos perder de vista por la importancia que tienen, tanto en la reproducción como en el metabolismo general de la vaca, son los minerales y las vitaminas, ¿sí? Una vez cubiertos estos nutrientes, estos ingredientes, si el nivel de la vaca es tal que justifique el uso de algunos productos más especializados, podemos utilizar grasa suplementaria, proteínas de sobrepaso, algunos aditivos modificadores de la fermentación ruminal o que van a aportar alguna propiedad. Si bien no aportan un nutriente como tal, apoyan, por ejemplo, en la liberación de algunos nutrientes de los ingredientes que van componiendo la ración. Bien, entonces, ¿qué son las vitaminas? ¿Por qué son importantes? Sí, hay muchas definiciones, pero en general vamos a decir que es un compuesto orgánico, ¿sí? Distinto de las grasas, los carbohidratos y las proteínas, que es esencial en pequeñas cantidades para la función fisiológica normal, como el mantenimiento, el crecimiento, la producción, ¿sí? Y que en algunas situaciones no puede ser sintetizado en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades del animal y pueden llegar a causar algún síndrome por la deficiencia específica de algún elemento, de alguna vitamina, ¿sí? Se clasifican por su solubilidad como liposolubles, hidrosolubles. Hay otras clasificaciones, pero es una de las más generalizadas. Y dentro del grupo de vitaminas del complejo B, que son las hidrosolubles, como dije, es un grupo de vitaminas. Tenemos vitaminas como la tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, piridoxina, biotina, ácido fólico, muchas de las cuales hemos escuchado, por ejemplo, el ácido pantoténico, el ácido fólico, en ciertas etapas por ejemplo, de la gestación, que es importante, la biotina, muy utilizada también para la salud de la pezuña, y hay otras vitaminas como la vitamina C, que están clasificadas dentro de este grupo. En general, las vitaminas participan en diversas rutas metabólicas, en la función inmune, ¿sí? Y algunas también en la regulación genética. En general, las vitaminas es difícil establecer requerimientos de cada una de ellas para las diferentes etapas por las que pasa la vaca, porque como provienen de alimentos, las fuentes son muy variables, ¿sí? Además, muchas de las vitaminas pueden destruirse o sintetizarse en el rumen, y las respuestas en el suministro cuando hacemos alguna suplementación en la dieta
a menudo son muy sutiles, son muy pequeñitas que a veces no se alcanzan a percibir y pueden tardar meses en observarse, ¿sí? Los rumiantes se consideran autosuficientes, especialmente en vitamina K y vitamina B, por la síntesis bacteriana, principalmente en el rumen, ¿sí? Y por la síntesis de vitamina C en el hígado. Sin embargo, hay ciertos momentos en los que no vamos a alcanzar a percibir alguna deficiencia. Si hay una deficiencia clínica, esto va a producir una enfermedad específica, como es el caso del raquitismo por ausencia de vitamina D o por deficiencia de vitamina D, que es muy visible. Sin embargo, va a haber deficiencias subclínicas que no van a alcanzar a percibirse como una enfermedad, como un problema grave. Pero la productividad y o salud del animal va a ser menor al óptimo, va a estar minimizada aunque no estemos viendo que está siendo afectada, ¿sí? Y lógicamente en un aporte óptimo, la vaca va a estar en plenitud para poder expresar su potencial productivo y obviamente mantenerse saludable. Bien, ¿por qué debemos cuidar la vaca? Porque la vaca en realidad, si pensamos en los niveles de producción, en los retos a los que está expuesto, la vaca lechera es realmente un atleta de alto rendimiento, ¿sí? Tiene una alta exigencia que lógicamente le implica ciertas necesidades que hay que atender y hay que cuidar en esa vaca, ¿sí? Si pensamos en una vaca seca, una vaca que tiene una necesidad menor a una vaca alta productora, obviamente la dieta es una dieta sencilla con nutrientes disponibles para esa necesidad, ¿verdad? Y tenemos un hígado de cierta manera en un estado de letargo que le está procesando los nutrientes y desarrollando los metabolitos que la vaca ocupa. Sin embargo, cuando esa vaca cambia a una situación de lactancia temprano o, por ejemplo, inclusive desde el preparto, nosotros cambiamos la dieta. Hacemos una dieta más densa, aportando más nutrientes porque la vaca tiene más necesidades. Sin embargo, el hígado no está sincronizado con estos cambios. El hígado tarda en responder y adaptarse a este nuevo flujo de nutrientes disponibles y entra en una especie de disfunción con la cual no alcanza a procesar y es uno de los puntos importantes, por ejemplo, de que la vaca sufra problema de hígado graso. Hay una fuerte disponibilidad de grasa, de ácidos grasos circulantes que no los alcanza a procesar y se va acumulando en él y entonces nos ocasionan ciertos problemas. Por lo tanto, tenemos que considerar esto y tratar de que la vaca vaya adaptándose poco a poco a esos nuevos cambios. Es indispensable cuidar el hígado. En él se llevan procesos metabólicos clave que van que requiere la vaca para un metabolismo normal. Entre ellos el metabolismo de los ácidos grasos, del amoníaco, condición que genera los microorganismos del rumen para procesar la proteína, para producir la proteína que la vaca requiere, ¿sí? Para desarrollarse. Y cuando esos microorganismos mueren, sirven de alimento a la vaca, ¿sí? El proceso de los mismos metabolismos de los mismos carbohidratos, como el propionato procedente de los granos, los mismos aminoácidos, que van a servir para sintetizar la glucosa. Y todos estos procesos van a requerir enzimas para que se lleven a cabo, ¿sí? El proceso clave, que es transformar el propionato absorbido en rumen y convertirlo en glucosa, es indispensable porque representa el 85% de la glucosa que la vaca va a requerir para formar la leche, ¿sí? Parte de los almidones que no se alcancen a digerir por los microorganismos ruminales van a pasar al intestino y van a ser absorbidos en ese punto como glucosa. Sin embargo, esa representa una mínima parte. El 85% de la necesidad va a proceder del hígado. Entonces es indispensable tener en cuenta o cuidar esos procesos metabólicos, ¿verdad? Entonces, las vitaminas, el complejo B, ¿qué impacto o qué importancia tienen para la producción de leche? Se ha descubierto que las vitaminas del complejo B funcionan como cofactores de estas enzimas que realizan los procesos metabólicos en el hígado, ¿sí? El metabolismo de aminoácidos y de la energía, ¿sí? Ya
Vimos al inicio cuáles son las vitaminas del complejo B y vamos a ver un poquito de las características particulares o las funciones particulares de estas vitaminas. En el caso de becerras, se ha descubierto que, por ejemplo, la vitamina B, la ausencia de vitamina B en becerras puede causar pérdida de apetito, pérdida de peso, la ausencia o insuficiencia de vitamina B2, bajo crecimiento, vitamina B3, anorexias, diarreas, deshidratación, vitamina B6, anorexias, convulsiones. Y entonces, ¿en qué redunda todo esto? ¿Sí? Lógicamente se va a ver reflejado en que si la becerra inicialmente no está aprovechando los nutrientes de la mejor manera o no tiene los nutrientes adecuados, el crecimiento, las ganancias diarias de peso observadas en la etapa inicial van a ser menores a los considerados como óptimos. Y como vimos, ese desarrollo, ese subdesarrollo de la becerra en la etapa inicial, cuando esa becerra llegue al estado adulto, va a afectar también la producción. En la vaca adulta, las funciones de la vitamina complejo B apoyan al sistema nervioso, como en el caso de la vitamina B1, metabolismo de la energía de los alimentos, metabolismo de las proteínas, metabolismo de los carbohidratos en general, lípidos, y lo comentamos antes, la biotina en este caso en la salud de la pezuña, que es indispensable que una vaca tenga las pezuñas saludables para que pueda desplazarse sin problema, para que pueda expresar el celo, por ejemplo, los signos de celo, ¿sí? Y pueda llevar una reproducción adecuada, que pueda desplazarse sin problema del comedero al bebedero, del bebedero al comedero, del corral a la sala de ordeño y viceversa. Entonces, ocupamos pezuñas saludables para que la vaca realice un comportamiento normal y obviamente no se ve afectada la producción. Bien, este es un esquema general de todos los procesos en los que participan las vitaminas del complejo B. Podemos ver lo mismo en cuestión de metabolismo de las proteínas, metabolismo de los carbohidratos, metabolismo de los lípidos, y en diferentes fases de los procesos de metabolismo están actuando estas vitaminas, por lo que es indispensable procurar proveer esos cofactores. Bien, entonces, bajo este marco, la empresa diseñó un producto que es una mezcla de vitamina del complejo B que sirven como fuente de cofactores enzimáticos, ¿sí? Que resisten a la degradación del rumen por una cobertura especial que tienen, y eso permite que sea absorbida en el intestino y pase directamente a ser utilizada por la vaca. ¿Por qué es importante que sea protegida del rumen? Lo mencionábamos anteriormente, muchas de estas vitaminas pueden ser degradadas en rumen. Entonces, buscamos que las vitaminas realmente lleguen íntegras a la vaca y ésta pueda utilizarlas adecuadamente. Bien, este producto contiene ácido pantoténico, que es constituyente de la coenzima A, y participa en la oxidación de ácidos grasos, catabolismo de aminoácidos y síntesis de acetilcolina, en el metabolismo de las grasas y carbohidratos. Piridoxina, que participa en el metabolismo de aminoácidos y lípidos. Biotina, indispensable para el metabolismo de lípidos, proteínas, carbohidratos. Síntesis de ácidos grasos a partir del acetato, absorbido en rumen también, y en la gluconeogénesis. Y como lo comentábamos, también es utilizada para mejorar la salud de la pezuña. El ácido fólico, indispensable para la rápida división celular durante la preñez, en la formación del becerro, o de la becerra, del feto, producción de glóbulos rojos, y es necesaria para la síntesis de ácidos nucleicos. Y la cobalamina, metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos, producción de células sanguíneas también, y el efecto o el impacto de esta vitamina puede verse afectada por una deficiencia de metionina, colina o ácido fólico. Bien, se han desarrollado varias pruebas en campo, ¿sí? Enfocadas a sistemas de producción de intensivo, de alta producción, incluyendo inclusive algunos modificadores ruminales, porque no se anulan, digamos, no anulan su efecto, sino que hace una especie, no sinergia, pero sí complementación en los procesos, dado que se mejora la fermentación ruminal, tenemos más nutrientes para absorber posteriormente, pero este producto se absorbe posterior al rumen, ¿sí?
Y normalmente el producto se incluye en el concentrado, en muchos casos por el sistema de producción y por el tipo de prueba en pelletizado, pero nosotros lo incluimos normalmente en campo en la ración integral sin ningún problema. Bien, los resultados que se observaron es que el consumo de alimento no varió, ¿sí? Se mantuvo constante en ambos tratamientos, ¿sí? Tanto las vacas que no consumieron Vivalto como las que sí lo consumieron, ¿sí? Pero en producción de leche sí se observaron diferencias. En las columnas azules son las vacas que no consumieron Vivalto y las verdes las que sí consumieron. Y observamos diferencias desde los 75 días en producción, ¿sí? En promedio, estas vacas incrementaron 2.7 kilos de leche por vaca por día, representando una mayor producción de 540 kilos por vaca en 200 días en leche, que fue lo que tardó el experimento, ¿verdad? ¿Qué pasa con este producto? Entonces, al no haber un incremento en materia seca y realmente se observa un incremento en producción, eso quiere decir que la vaca está siendo más eficiente. Y lo que vemos en esta gráfica es eso, precisamente es la curva de eficiencia en esta prueba, donde se observó un incremento de 75 gramos de leche por kilogramo de materia seca. Prácticamente estamos hablando de una vaca que consume 25 kilos de materia seca, donde está obteniendo ese incremento en producción de prácticamente los 2 litros de leche, ¿sí? Entonces, este incremento, esta eficiencia es precisamente debido a la eficiencia, al incremento en la eficiencia de utilización del alimento, ¿sí? Y también se observó que esas vacas tuvieron un mayor pico de producción y una mayor persistencia en la curva de lactancia, ¿sí? Es la que nos da esa diferencia en la producción. Bien, en un experimento más reciente, esto se realizó en México precisamente para ver el efecto del producto en las condiciones comerciales de México. Esta prueba se hizo en Torreón, en La Laguna, ¿sí? Se utilizaron 400 vacas, dando el producto desde 21 días antes del parto hasta 150 días en leche. El producto, la recomendación es darlo 3 gramos por vaca al día. Se dio igual en 700 gramos de pellet. Y el grupo control que no consumió el producto se comparó con el grupo, con 3 tratamientos, vacas que no se les dio el producto antes del parto y se les dio después del parto, ¿sí? Vacas a las que se les dio el producto antes del parto y no después del parto, y vacas que consumieron el producto todo el tiempo, desde los 21 días del parto, obviamente, hasta 150 días en leche. Los resultados, igual en esta gráfica, se observa un incremento de producción del grupo que consumió todo el tiempo Vivalto contra el que no lo consumió desde los 60 días en leche, ¿sí? A los 100 días y a los 150 días en leche. Entonces, hay una mayor producción de prácticamente 2 litros, ¿sí? Entre las vacas que no consumieron y las vacas que consumen el producto. Importante es darlo desde el preparto, ¿verdad? Desde que la vaca empieza a prepararse para la producción de leche. El peso corporal de esta vaca no fue afectado, ni el consumo de alimento tampoco fue afectado, ¿sí? Como podemos ver, la pérdida de peso durante los 200 días, bueno, en este caso a 20 semanas, el comportamiento fue muy similar tanto para el grupo control, que es la línea verde, como para el grupo que consumió el producto. Entonces, esto quiere decir que la vaca nuevamente tuvo ese mayor incremento en leche por una mayor eficiencia en el uso del alimento, ¿verdad? El análisis económico refleja que hasta en los primeros 100 días en leche, en el caso de vacas multíparas que responden mejor al producto, el incremento de leche fue de 3.14 litros por día, ¿sí? En 100 días cada vaca tendría un incremento de 314 días en leche. Considerando ese precio de leche a 5.80 pesos por litro, estaría
representando 1.821.20, ¿sí? Pesos de más que comparado a las vacas que no consumieron el bivalto. El costo de bivalto en esos 100 días es de 181.50, ¿sí? En esta etapa, primeros 100 días, el retorno de la inversión de usar el producto es de 10:1. Si lo llevamos a 305 días en leche, el retorno de la inversión es de 3.7:1 para vacas multíporas. Por el contrario, incluyendo a todas las vacas, como sabemos que pasa en los establos donde están mezcladas vacas adultas y vacas primerizas, en este caso el promedio de incremento de leche fue de 2 litros, representando 202 litros en 100 días, ¿sí? Con un valor de 1.171.6 de esa leche, con el costo de 181.50 por proporcionar el bivalto, el retorno de la inversión es de 6.5:1, ¿sí? Y si lo llevamos igual a 305 días en leche, el retorno de la inversión es de 2.4. Bien, entonces, como conclusiones, con estos resultados que observamos, vemos que el uso de las vitaminas de complejo B en la ración no modificó el consumo de alimento ni el peso vivo de las vacas, ¿sí? Sin embargo, dar la vitamina de complejo B desde el preparto hasta 200 días en leche mejora notablemente la eficiencia de producción de la vaca durante su lactancia. La respuesta a la suplementación oral de esta mezcla de vitamina de complejo B protegida se justificó económicamente con los resultados que observamos. Bien, pues de mi parte es todo. Agradezco la atención y si hay alguna pregunta, quedo a la hora. Muchas gracias, ingeniero. Creo que por el momento solamente hay un comentario y pregunta al mismo tiempo por parte de Claudio Centeno. Nos dice, los desórdenes metabólicos son predecibles y posibles de corregir, pero el síndrome de vacas repetidoras es el causal de eliminación que no es todavía posible de corregir. ¿A qué factor puede aducir su causa? Síndrome de vacas repetidoras. Principalmente, bueno, muchos de estos problemas, como sabemos, son multifactoriales. En algunos casos puede ser una deficiencia de ciertos nutrientes, específicamente si estamos tratando de preñar vacas que están en ese balance energético negativo, difícilmente van a quedar preñadas porque la primer función de la vaca es prácticamente sobrevivir y luego comenzar a activar los procesos, las actividades o necesidades secundarias, como sería la reproducción, ¿verdad? Entonces, si estamos teniendo una vaca programada para alta producción de leche, que está siendo subalimentada, difícilmente va a quedar preñada. Por otro lado, hay algunos componentes de la dieta que no alcanzamos a percibir y que muchas veces no se consideran, como pueden ser problemas de micotoxinas, que van a potencializar el efecto porque en esta etapa la vaca trae una inmunidad deprimida, tanto por los procesos hormonales como las deficiencias nutricionales que puede estar sufriendo en esta etapa. Entonces, habría que evaluar realmente qué tanto está siendo afectada el comportamiento o la fisiología de la vaca en esa etapa, especialmente en cuanto a pérdida de peso, en algunos otros problemas que esté presentando, inclusive en el preparto, qué tanto se descuidó esa vaca y que pudiéramos tener una vaca con hígado graso y que esté minimizando el efecto tanto inmunitario como obviamente todo el proceso de generación de hormonas para la reproducción, para poder poco a poco ir eliminando esos factores que no estén haciendo ruido y darle a la vaca la nutrición que realmente requiere para que lleve un proceso normal. Perfecto, seguimos con una pregunta de Manuel Jiménez. ¿Cada cuánto tiempo debe administrarse vitaminas? Pues las vacas, bueno, cualquier ser vivo en general, los nutrientes los requerimos a diario. Entonces,
proveerles los nutrientes, en este caso inclusive minerales y vitaminas, debe ser diario, idealmente en el alimento. Algunos casos pues ocupa o nos obliga, nos limita a que tenga que ser, por ejemplo, muchas veces parenteral la aplicación, y esto tiene una especie de reserva residual en el cuerpo de la vaca, pero dependiendo también de las vitaminas. Como recordamos, las vitaminas más inyectadas o más utilizadas de esta forma es la vitamina E, que es hidrosoluble y puede hasta cierto punto almacenarse un tiempo en la grasa e irse liberando poco a poco. Sin embargo, las vitaminas del complejo B es más difícil que se almacenen en el animal, ¿sí? Entonces, lo que se hace comúnmente es suplementarlas o inyectarlas en ciertos momentos de mayor demanda de la vaca. Eso no quiere decir que en los otros momentos no lo requiera, pero pues, como no podemos estar inyectando diariamente, o sí podemos, pero no es lo más adecuado estar inyectando diariamente una vaca. Por ejemplo, hacen aplicaciones de complejo B inyectado al momento del preparto, al momento del parto, para apoyar esta vaca. Pero si podemos incluirlo en la dieta, si podemos dar esta suplementación constantemente, tanto de las otras vitaminas liposolubles como las hidrosolubles, obviamente va a ser mejor para la vaca. Perfecto, ingeniero. Continuamos con otra pregunta por parte de Mario Raniero. Dice, ¿la producción de vitamina B natural del rumen, en adición del producto, aumenta la eficiencia nutricional de la vaca y obviamente por ende tiene mayor producción? Efectivamente, el problema que existe en los sistemas actuales de producción y alimentación es que modificamos las condiciones ruminales. Se determinó o se ha determinado que los rumiantes son autosuficientes en producción de vitamina de complejo B en el rumen. Lógicamente, para un cierto nivel de producción y bajo ciertas condiciones o bajo ciertas dietas, especialmente dietas con alta inclusión de forraje. Pero cuando nosotros comenzamos a incrementar la energía por medio de grano, empezamos a modificar las condiciones del rumen. Entonces, hay por un lado, una afectación a los microorganismos que van a producir estas vitaminas, ¿sí? Y por el otro lado, el alto nivel de producción que tiene esta vaca, obviamente le va a implicar que también la necesidad de vitamina de complejo B sea mayor. Entonces, tenemos como que dos condiciones contrarias. Por eso es que se ha encontrado efecto suplementar estas vitaminas en la dieta. Ojo, no siempre va a haber efecto. Si queremos suplementarla, por eso precisamente es la recomendación de suplementarla hasta 200 días en leche, ¿sí? Porque si queremos suplementarlas en dietas o en vacas que están consumiendo una dieta alta en forrajes, difícilmente vamos a encontrar beneficios o efectos. Una, porque esa dieta seguramente va a estar implicando que la vaca tenga una baja producción de leche, ¿sí? Entonces, los procesos metabólicos para el aprovechamiento de los nutrientes, como la energía y la proteína, pues van a estar trabajando, si no normal, pero en un ritmo que permita satisfacer esa necesidad que tiene la vaca, ¿sí? Y entonces tenemos que dar el producto en la etapa que realmente lo está ocupando, que es cuando tiene esa deficiencia por condiciones ruminales. Ok, perfecto, ingeniero. Últimas dos preguntas de manera breve. En el periodo de gestación, ¿cuál de las vitaminas tiene mayor requerimiento? ¿Y cuál es la dosificación por vaca de Vivalto al día? Ok, la dosificación de Vivalto es de 3 gramos del producto puro. Hay algunas diluciones para poder trabajarlas a nivel de establo. Si va incluido desde la premezcla o desde el alimento, el concentrado es de 3 gramos por vaca al día. ¿Cuál es la más necesaria para la gestación? Es la pregunta, ¿verdad, Daniel? Es correcto, ingeniero. Bueno, lo que se ha manejado en este caso, y lo veíamos por el papel que tiene en la división celular, es el ácido fólico. Sin embargo, recordemos que
el crecimiento, el 60-70% del crecimiento del feto se da en los últimos 3 meses de gestación de la vaca. Entonces, esta etapa coincide con que la vaca incrementa su demanda porque también tiene que formar el calostro y ese crecimiento del feto le limita el espacio para consumo de alimento, ¿sí? Entonces, bajo estas condiciones, yo pensaría que prácticamente todas las vitaminas presentes en Bivalto estarían siendo necesarias para potencializar las rutas metabólicas que le van a dar todos los nutrientes a la vaca en esa etapa que está teniendo mayor demanda. ¿Sí? No solo para el crecimiento del feto, sino para el aprovechamiento de energía y de proteína que la vaca requiere para formar calostro, para desarrollar su sistema inmune, para todo lo que ocupa prepararse para las siguientes etapas. Listo, ingeniero, pues le agradecemos mucho por su ponencia, también muy interesante. Les agradecemos a ambos ponentes, también al doctor Luis Humberto, por su ponencia y por su tiempo. Y les informamos que esta ponencia va a estar disponible en alrededor de 1 hora en nuestro canal de YouTube Trau Nutrition México. Así nos pueden encontrar tanto en LinkedIn como en Facebook y en Twitter. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en un siguiente webinar. Si los ponentes tienen algún comentario final, adelante. Si no, daremos por terminada la sesión. No, adelante, Dani. Al contrario, vamos a agradecerles a todas las personas que asistieron y que atendieron y que tuvieron el tiempo y el espacio para aprovechar este momento. Muchas gracias. Listo. Pues igualmente, gracias a todos y que tengan excelente tarde. Perfecto, que tengan muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias.